Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les hablaré de alguien quien llegó al tercer reino de los cielos, ofreciendo su vida como mártir. Mártir es aquel que sacrifica su vida por mantener su fe. Los que llegan a ser mártir tendrán ese corazón de sacrificio y alcanzarán el tercer reino de los cielos, aun cuando no hayan llegado a la completa santidad en el momento de entregar sus vidas por el Señor. ¿Saben por qué? Porque si tiene corazón de un mártir como para morir por su fe, Dios sabrá que de haber vivido más tiempo habría llegado a la santidad. Por eso le concede la recompensa de un mártir. Es decir, le otorga por eterna morada el tercer reino de los cielos, que es dado únicamente a los que han alcanzado la santidad. Y si alguien, quien ha llegado a la santidad, muere como mártir sirviendo fielmente al reino de Dios, irá a la Nueva Jerusalén. Entre estos últimos tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y a Esteban. Sin embargo, en algunos casos puede parecer que alguien haya muerto como mártir, pero Dios no le concede esa recompensa. Por ejemplo, es la situación de todos aquellos que dicen creer en Dios, pero que se quedarán en esta tierra los 7 años de la gran tribulación y serán salvos solo si dan su vida como mártir. Los que no sean arrebatados en el aire únicamente podrán ser salvos llegando a ser mártires durante esos 7 años de la gran tribulación, pero no se les concederá la recompensa de un mártir.
serán salvos en forma casi vergonzosa e irán a la periferia del paraíso. Tal vez se pregunte, ¿dónde irán los 144.000 siervos sellados o fieles que predicarán el Evangelio durante esos 7 años de la gran tribulación? Todos ellos irán al tercer reino de los cielos. No tuvieron la fe necesaria para ser salvos cuando el Señor volvió en el aire. No obstante, después se dieron cuenta de la verdad y cambiaron. La mayoría de ellos no había escuchado antes el Evangelio. Tal como señala Apocalipsis capítulo 14 versículo 5, que dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos evangelizarán a infinidad de almas hasta el último instante, incluso durante la misma tribulación. Los 2 testigos que se mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis serán un caso especial y aparte entre los que permanezcan en la tierra los 7 años de la gran tribulación. Esos 2 testigos formarán parte de los 24 ancianos que pondrán sus coronas a los pies del Señor. Retomando el tema, hay diferentes tipos de persecuciones y de martirio, y Dios otorgará una morada y una recompensa diferente de acuerdo a la fe y al corazón de cada uno. En nuestra iglesia ya tenemos un mártir. En esta prédica les compartiré de este misionero. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje llegue a entender la clase de vida que en realidad vive un verdadero mártir. Estimado público, en abril del año 2007 tuvimos nuestro primer mártir. Se trató de nuestro misionero en Kenia, quien murió cuando unos asaltantes le dispararon en un barrio marginal de ese país africano. Este barrio llamado Kibera es uno de los tugurios más grande en todo el continente africano, donde viven alrededor de 1 millón de personas en extrema pobreza. Es una zona muy peligrosa en donde incluso la policía no entra. Este misionero solía ir a este lugar a evangelizar. Algunos de entre ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios no lo protegió? Dios nos dice en Isaías capítulo 43 versículo 2 lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 18 añade: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Preste atención, eso quiere decir que si en verdad cree en Dios, no pecará. Continúa el pasaje: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ahora bien, es cierto que entre los padres de la fe, algunos fueron decapitados o apedreados y murieron siendo mártires. 11 de los 12 discípulos del Señor Jesús murieron como mártires, siendo el apóstol Juan la única excepción. La pregunta es, ¿cuándo Dios protege la vida de un siervo y cuándo permite su muerte como mártir? Todo esto tiene que ver con la justicia y el amor de Dios. Sabemos que por la muerte de Jesús en la cruz se abrió el camino para la salvación de toda la humanidad. Esta es la providencia de la salvación que se logró de acuerdo a la ley espiritual, es decir, conforme a la justicia de Dios. Es lo mismo cuando los que creen fielmente en Dios mueren en manos de gente malvada que obra instigada por Satanás. En esa circunstancia, sin duda alguna, Dios retribuirá el precio de su sangre. Por ejemplo, muchos cristianos fueron martirizados en medio de crueles persecuciones en el tiempo de la iglesia primitiva. Algunos fueron devorados por los leones en el Coliseo romano, otros fueron decapitados y aún otros fueron quemados. La pregunta es, ¿cuál fue el fruto que produjo el precio de su sangre? Les digo cuál. El Evangelio fue predicado en toda Europa. El Imperio Romano, la nación más poderosa en ese tiempo, fue evangelizado y las buenas nuevas del Evangelio se difundieron por el mundo entero. De esta forma, el precio de la sangre de los mártires no fue en vano.
De acuerdo a la justicia de Dios, esa sangre vertida produce nueva vida, y aún su efecto perdura hasta hoy. Por ejemplo, el apóstol Tomás murió como mártir en India, y en el año 2002, Dios preparó el camino para recuperar el precio de la sangre del apóstol. Me refiero a la cruzada que llevé a cabo en India, a la cual asistieron más de 3 millones de personas, y en la que infinidad de almas fueron salvas. El sacrificio del apóstol Tomás ciertamente obró y dio a luz nueva vida. Por ello, Dios no concede a cualquiera este deber de morir como mártir. Lo otorga a los que tienen un corazón constante y que nunca cambia. ¿O acaso creen que los que se comprometen con el mundo podrían llegar a ser mártires? Sería muy difícil que los que tienen un corazón interesado y que cambia de acuerdo a las circunstancias lleguen a ser mártires, ya que ello implica dar su vida por mantener la fe. Hermanos y hermanas en Cristo, el misionero que dio su vida en África no debía en realidad morir como mártir. Dios no lo envió al campo misionero con ese fin. Sin embargo, Dios le otorgará la recompensa de un mártir. Ahora les explicaré por qué. El área donde este misionero fue asesinado era una zona muy peligrosa. Por ello, Dios tocó su corazón en diversas oportunidades. El Espíritu Santo le indicaba a dónde ir y a dónde no ir. Y en caso de ir a un lugar, el mismo Espíritu también le decía la forma en que debía hacerlo. No obstante, en este caso concreto, este misionero no pudo oír la voz ni recibir la dirección del Espíritu. Fue producto de su propio criterio, y es que su deseo de dar fruto y de glorificar a Dios era muy grande. Ahora bien, el deseo en sí mismo no es malo. Sin embargo, a través de este caso, espero que otros misioneros puedan entender cuál es la forma apropiada y correcta ante Dios de llevar a cabo la obra misionera. Y no me refiero solamente a los misioneros en el extranjero, sino también a todo el personal laico que predique el Evangelio en diferentes partes. Muchos misioneros de esta iglesia están sirviendo al Señor en el exterior, y algunos de ellos lo están haciendo en lugares bastante peligrosos. África es uno de ellos. De cualquier forma, si va más allá de los límites que la justicia de Dios establece, Él no lo podrá proteger. Debe obedecer la ley de cada país y ser prudente, porque si no lo es, y si tan solo actúa incondicionalmente por fe, eso no será en verdad actuar en fe. Incluso si se equivoca, Dios lo podrá proteger una o dos veces, pero aún en esas circunstancias deberá percatarse de los errores cometidos y hacer las correcciones del caso. Es decir, no deberá continuar equivocándose e ir más allá del límite de la justicia de Dios. Cada país tiene sus propias leyes y respetándolas debe llevar a cabo su ministerio con prudencia y bondad. Debe ser sabio. No obstante, en algunas ocasiones se cubren las fallas o equivocaciones y posteriormente se presentan problemas. En el caso concreto de este misionero, Dios le dio muchas oportunidades para que se diera cuenta de ello. No es que Dios no lo protegiera porque había ido a un lugar peligroso o porque no oyera la voz del Espíritu Santo. Dios ya le había advertido en otras ocasiones, pero él no quiso oír. Escuche bien esto. Sea que se encuentre en misión en una nación extranjera, o predicando el Evangelio localmente, o visitando a los miembros de la iglesia, cuando hace la obra de Dios, lo más importante es escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es porque la obra de Dios se debe hacer de acuerdo a su voluntad. Incluso si pensamos que podemos dar fruto de una determinada manera o usando una determinada estrategia, si Dios nos dice que no debemos seguir ese camino, entonces no deberemos continuar. Consideremos por un momento el caso de Abraham. En ese tiempo, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades llenas de pecado, las cuales finalmente fueron destruidas por fuego que cayó del cielo. En ese momento, el sobrino de Abraham, Lot, y su familia vivían allí. ¿Qué creen que hizo Abraham? ¿Acaso fue corriendo a predicarles del Dios viviente,
a anunciarles el castigo que iban a sufrir para que se arrepintieran y cambiaran? Claro que no hizo eso. Como Dios no le dijo que fuera, Abraham no fue. Si Dios no nos manda a un lugar, no deberemos de ir. Si no toca nuestro corazón, no deberemos de hacerlo. Así actúa un verdadero siervo de Dios. Sin embargo, Lot fue a esas ciudades por su propia voluntad y producto de ello se halló en una situación extremadamente difícil. Esta es la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Nuestros misioneros deben entender claramente esto. Hoy en día hay muchos lugares tan llenos de pecado y perversidad como Sodoma y Gomorra, y no debemos ir a esos lugares temerariamente pensando que como sentimos piedad o lástima por esas almas, debemos ir a predicarles el Evangelio. Debemos obedecer e ir únicamente cuando Dios toca en forma particular y específica nuestro corazón. En consecuencia, no debe creer erróneamente que su propia motivación y no la voz del Espíritu Santo es una muestra de fe. Lo más importante es oír la voz del Espíritu y entender la voluntad de Dios. Les cuento algo. Justo antes de efectuar la cruzada en India, una ley de anticonversión fue emitida. De acuerdo a esa disposición, se suponía que no podía realizar ninguna actividad cristiana, es decir, no podía predicar el Evangelio. Sin embargo, valientemente lo prediqué porque Dios me lo había ordenado. Dios sabía que iba a obedecer, y por eso lo controló todo para que así nadie me pudiera arrestar. Tal vez se pregunte cómo fue eso posible. Desde el primer día de la cruzada, cientos de miles de personas vinieron al lugar, e infinidad de ellos fueron sanados. Toda la multitud estaba emocionada. Me pregunto, en medio de ese ambiente enfervorizado, ¿acaso se hubieran atrevido a arrestarme? El último día de la cruzada asistieron más de 2 millones de personas. Además, justo después de haber llegado a la ciudad, llovió luego de 10 meses de sequía en toda la región. Todos estaban muy agradecidos con mi presencia. De esa manera, Dios me protegió. Retomando el mensaje, Mateo capítulo 7, versículo 6 menciona: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dios es el que mejor sabe a quién se le debe predicar el Evangelio de santidad y las buenas nuevas del poder de Dios. Por ello, aquellos siervos que predican el Evangelio deben estar siempre atentos y obedecer únicamente la voluntad de Dios. Volvamos al ejemplo de Sodoma y Gomorra. Aun cuando Abraham oró fervientemente, solo 3 personas se salvaron. Espero que los misioneros puedan recordar este hecho y sigan únicamente la voluntad de Dios. Querido público, este misionero que murió en África aún no había alcanzado la santidad, ni tampoco fue la voluntad de Dios que muriera como mártir. La pregunta es, ¿por qué entonces recibió la recompensa de un mártir? Fue porque Dios vio el corazón de este misionero. Luego de haber seguido sus estudios en el extranjero, este hermano había logrado un alto nivel de conocimiento, pero luego de oír el Evangelio de santidad, su único deseo fue retribuir la gracia recibida de Dios y se ofreció como voluntario para ir como misionero a África. No estaba interesado en obtener riquezas ni fama, sino en consagrarse al reino de Dios. Además, como había escuchado el Evangelio de santidad, anhelaba llegar a ese nivel. Deseaba despojarse de toda forma de maldad y alcanzar el nivel del Espíritu. Incluso ayunaba y oraba continuamente por ello. Sin embargo, pensaba que el proceso de cambio era mucho más lento de lo que se imaginaba, y como no pudo despojarse completamente de toda carnalidad, algunas veces se desanimaba. No obstante ello, quería dar abundante fruto y por eso se esforzaba al máximo. Este misionero quería de alguna forma retribuir la gracia del Señor, trabajando duro y así suplir con ese esfuerzo todo aquello que le faltaba para alcanzar la santidad. Y como Dios conocía el corazón de ese hermano, no lo desaprobó. Más bien, le concedió la recompensa de un mártir. Aun cuando
repito, no había llegado al nivel del Espíritu perfecto, aún así Dios reconoció y aceptó su fidelidad al Señor. En la Biblia podrá encontrar varios casos de mártires. Siguiendo la voluntad de Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro evitaron lugares peligrosos tal como el Señor lo hizo. Cuando los estaban esperando para tenderles una emboscada y matarlos, ellos escapaban de esa celada. Pero también fueron a lugares donde sabían que iban a ser arrestados. ¿Saben por qué? Porque era la voluntad de Dios. Esteban pudo haber evitado su muerte. Todo lo que tenía que haber hecho era no predicar a Jesucristo. Sin embargo, lo hizo y murió como mártir. Con toda seguridad, Dios redimirá el precio de su sangre. A este respecto, me gustaría añadir algo. Cuando un misionero muere en el lugar donde ha sido designado, lo más conveniente es que su cuerpo sea enterrado en ese mismo lugar. Eso será de mayor bendición. Volviendo al caso del misionero, aun cuando, reitero, este hermano no había alcanzado la santidad, se esforzó mucho por lograrlo. Demostró un gran nivel de diligencia en la obra y fue fiel en su labor de salvar almas. Dios reconoció este aspecto y le otorgó la recompensa de un mártir, concediéndole por eterna morada el tercer reino de los cielos. Ahora bien, no quiero que al escuchar este mensaje piense que como no ha llegado a la santidad, si ofrece su vida como mártir, entonces podrá alcanzar el tercer reino de los cielos. Hermano, aun cuando dé su vida en la obra misionera, no todos recibirán la recompensa de un mártir. Este misionero del que estamos hablando tenía un sincero anhelo por alcanzar la santidad y por eso sirvió fielmente al reino de Dios en su área de misión. Si no procura santificarse, no podrá recibir la recompensa de un mártir aun si muere prestando servicio en la obra misionera. También debemos considerar si ha dado su vida mientras servía al Señor y a Dios o mientras estaba haciendo algo personal. Sea de cualquier forma, podrá dar el mejor fruto y recibir la mejor recompensa únicamente si lo que hace está en estricta obediencia a la voluntad de Dios. Además, si en verdad ama a Dios, entenderá su corazón. Hermanos, incluso los padres naturales se sentirán desconsolados si pierden a uno de sus hijos en un accidente. Hechos capítulo 7, versículo 55, nos describe el momento en que Esteban muere apedreado como mártir del Evangelio. También nos dice que el Señor estaba viendo este crimen desde los cielos. De igual forma, cuando Jesús fue crucificado, Dios sintió un profundo dolor en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Dios sabía mejor que nadie el gran fruto de salvación que iba a dar la crucifixión de Jesús. Aún así, sintió el mismo lacerante y desgarrador dolor que Jesús experimentó en la cruz. Y ese corazón de Dios sentirá lo mismo con todos sus verdaderos hijos en la fe. Por ello, si hace algo para el Señor, en primer lugar, deberá hacerlo únicamente con una actitud de obediencia a la voluntad de Dios. Igualmente, deberá entender que una vida de verdadero mártir significa despojarse de toda forma de criterio, pensamiento, argumento u opinión propia y solamente obedecer la voluntad del Señor. Dios sabe lo que más le conviene a cada uno. Si no insiste en imponer su propio criterio ni hacer su propia voluntad, con toda seguridad Dios lo guiará a la Nueva Jerusalén. Ahora bien, los siervos de los que voy a hablarles en esta prédica, todos ellos vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. En ese tiempo, el Espíritu Santo no moraba en el corazón de cada uno. El Espíritu se manifestaba como el Espíritu de Dios y obraba inspirando a cada siervo. Por ello, durante esa época, no era fácil circuncidar el corazón como lo fue a partir del Nuevo Testamento. En consecuencia, el patrón o modelo para determinar la santidad no podrá ser el mismo en ambas épocas. En el Antiguo Testamento, aun cuando se tenía la naturaleza pecaminosa en el corazón, pero no se cometía ningún pecado de obra ni de acción, esa intención o deseo de pecar no se consideraba como pecado.
Los personajes de los que voy a compartirles en esta prédica, repito, no llegaron a la total santidad de acuerdo al patrón o medida que establece el Nuevo Testamento. Sin embargo, no transgredieron lo establecido por la ley de Dios. No obstante, estos siervos tuvieron la clase de corazón que los iba a llevar a la santidad, lo que significa que, de haber vivido en el tiempo del Nuevo Testamento y si hubieran recibido la ayuda del Espíritu Santo, con toda seguridad se hubieran santificado. Además, todos ellos fueron conocidos por haber sido instrumentos poderosos para llevar a cabo la voluntad de Dios y serán recompensados con una morada en el tercer reino de los cielos. No obstante, incluso en el Antiguo Testamento hubo algunos siervos de Dios que obraron conforme al Espíritu de Dios y que llegaron a circuncidar su corazón y alcanzaron la santidad. Estos fueron los que amaron a Dios por sobre todas las cosas y entendieron claramente su voluntad que los llevó a despojarse de toda forma de maldad. Estos fueron Elías, Enoc, Abraham, Moisés, David y Samuel. Cada uno de ellos fue, en su momento, grandemente usado en la providencia de Dios. Eso quiere decir que fueron fieles en toda la casa de Dios. Por ello, irán a la Nueva Jerusalén. En este punto, les pido por favor que al escuchar este mensaje tengan presente la diferencia entre ambas épocas o dispensaciones. Querido público, el primer personaje del cual les voy a compartir es Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9, cita: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquellos que han sido calificados en el Antiguo Testamento como justos y perfectos, todos ellos han caminado con Dios. En su época, Noé era un varón justo y perfecto. Había sido elegido por Dios para sobrevivir al gran diluvio de juicio que trajo sobre la tierra. Por eso, tuvo la misión de dar inicio a una nueva civilización humana. Tal vez se pregunte, ¿por qué Noé no llegó a entrar a la Nueva Jerusalén, sino tan solo al tercer reino de los cielos? Antes del diluvio, Noé tenía una íntima comunión con Dios. Dice la Escritura que llegó incluso a caminar con Él. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, no nos olvidemos que Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Noé, repito, ya no pudo mantener más esa comunión ni esa confianza con Dios. La pregunta es, ¿qué pasó con Noé? En un momento dado, luego del gran diluvio, la naturaleza carnal volvió a aflorar nuevamente en los pueblos de la tierra. Esa tendencia hacia lo carnal, que había estado oculta en lo profundo del corazón, comenzó nuevamente a manifestarse exteriormente. Y Noé no fue la excepción. Antes del diluvio, la vida de Noé, es decir, sus hechos y acciones, eran perfectos exteriormente. No obstante, su naturaleza pecaminosa interior comenzó a mostrarse después del diluvio. A partir de ese momento empezó en forma intensa su cultivo humano, que lo llevó a descubrir las cosas más profundas en su corazón. Sin embargo, en este proceso de cultivo que duró 350 años luego del diluvio, Noé no pudo llegar al nivel de la santidad que Dios anhelaba para él. Es decir, no pudo despojarse de la naturaleza carnal que había en lo profundo de su corazón. Solo por citar un ejemplo, cuando Noé descubrió que su hijo Cam le había dicho a sus hermanos que se había embriagado con vino y se había quedado dormido desnudo, Noé inmediatamente lo maldijo. Hermanos, nadie está diciendo que lo que hizo Cam estuviera bien. No obstante, si comparamos a Noé con David, podremos ver la gran diferencia en la bondad de ambos. Volviendo a Noé, después del juicio del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, cosechó las uvas de su viñedo, hizo vino con ellas, bebió del vino, se embriagó y se quedó dormido desnudo. Su segundo hijo, Cam, vio su desnudez y se lo dijo a sus dos hermanos. Entonces, Noé se enojó por ello y maldijo a Cam.
Esa maldición tuvo efecto sobre todos sus descendientes. Sin embargo, en el caso del rey David fue diferente. ¿Recuerdan cuando David estaba siendo perfeccionado? Un hombre de la casa de Saúl, llamado Simei, lo maldijo en voz alta cuando huía de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón. ¿Se acuerdan cómo reaccionó David? Sus hombres se enfurecieron y querían matar a Simei. Sin embargo, David los detuvo y soportó los insultos en silencio. Ya tenía un corazón humilde, capaz de tolerar la prueba que Dios había permitido en su vida. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 12, menciona lo que el rey David dijo. Y cita el pasaje: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermano, cuando alguien maldice a un siervo de Dios, la maldición no surte efecto. Por eso, David dijo que Jehová iba a cambiar en bien las maldiciones que en ese momento le estaban lanzando. Si comparamos el corazón de David con el de Noé, quien maldijo a su hijo Cam, podremos fácilmente apreciar la diferencia. David incluso les pidió a sus siervos que no mataran a su hijo Absalón, quien se había rebelado contra él y había incluso intentado matarlo. Pero Noé, en vez de tratar con bondad a su hijo, lo maldijo. Estimado público, luego del diluvio, Noé fue la cabeza o la raíz de todos los pueblos. Esta fue una de las razones por la que no pudo descubrir en forma completa sus defectos e imperfecciones. Todos los que vivieron en el tiempo de Noé fueron sus descendientes. Todo pueblo y nación los llamaba padre. Por ello, no era fácil para ninguno señalarle algún defecto, equivocación o error. Es lo mismo cuando ocupamos algún puesto de jerarquía o asumimos algún liderazgo en el Señor. En ese proceso de promoción serán muy pocos los que nos señalen los errores o nos den algún consejo. Por ello, es indispensable que continuemos siendo humildes y examinemos diariamente nuestro comportamiento hacia los demás. No debemos prestar oídos únicamente a los halagos. En algunas ocasiones, aun si no le agrada, deberá aceptar algunas sugerencias o reconvenciones que le serán de beneficio para su espíritu. No obstante, en el tiempo de Noé, no había nadie quien pudiera hablarle así al patriarca. Y aun si lo hubiera habido, Noé no hubiera aceptado sus errores porque se consideraba el padre y el origen de todo pueblo, raza y nación. Por ello, maldijo a su hijo. Al final de sus días, Noé tuvo más cosas por las que debió lamentarse que por las que debió estar agradecido. Cuando hizo un balance de su vida y halló que su corazón no estaba santificado, no pudo mantener más esa íntima comunión y confianza con Dios. Aún así, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley en el Antiguo Testamento, Noé era un hombre justo y recto. Y es que en esos días el pecado ya predominaba en el mundo, y por ello Noé era considerado un hombre perfecto. Además, en la época del diluvio, Noé desempeñó un rol crucial al preparar el arca. Debido a su obediencia, Dios le concedió la gloria de ir al tercer reino de los cielos. Queridos hermanos y público en general, otro de los personajes del Antiguo Testamento que irá también al tercer reino de los cielos es Isaac. Génesis capítulo 35, versículo 28 y 29 nos da un dato interesante sobre la muerte de Isaac. Y dice la cita: y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y ahora preste atención a este pasaje que describe el fallecimiento de Abraham. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8 señala: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham,
en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Si lee atentamente estas citas, podrá notar que hay una gran diferencia en la muerte de estos dos patriarcas. Pareciera que ambos murieron de edad avanzada. Sin embargo, el significado implícito en cada fallecimiento es completamente diferente. En el caso de Abraham, dice la Escritura que poco a poco fue perdiendo su vigor y exhaló su espíritu cuando, en la providencia de Dios, llegó el momento. No obstante, en el caso de Isaac, a diferencia de Abraham, aparece un adjetivo adicional que lo describe, y este es viejo. Por mucho tiempo, la vista de Isaac se fue debilitando. Incluso no llegaba a distinguir entre sus dos hijos gemelos, es decir, entre Esaú y Jacob. Y no solo sus ojos, sino también muchas otras partes de su cuerpo se fueron deteriorando con el paso de los años y al final murió de viejo. Sin embargo, este no fue el caso de Abraham. Sus ojos no se debilitaron y su cuerpo se mantuvo sano. Hasta que no exhaló su espíritu, su cuerpo gozó de salud y fortaleza. Y teniendo más de 100 años, engendró muchos hijos. Abraham llegó a tener un corazón de espíritu perfecto y fue llamado amigo de Dios. Por ello, no solo gozaba de salud, sino que su cuerpo, con más de 100 años, era más fuerte y saludable que cuando había engendrado a Isaac a los 100 años. Por otro lado, Isaac tuvo un nivel espiritual diferente al de Abraham. Desde luego, no es que Isaac haya muerto de alguna enfermedad, fue tan solo que con el paso de los años se debilitó cada vez más y finalmente perdió todo su vigor y falleció. Además, cuando llegó el momento de morir, Isaac tuvo mucho de lo que debió arrepentirse en su pasado. Se percató que le faltaban muchas cosas si comparaba su vida con la de su padre Abraham. En cambio, Abraham pasó sus últimos días en buena vejez e incluso fue padre de muchos hijos. Por otra parte, Isaac fue testigo del conflicto entre sus dos hijos, Esaú y Jacob, y eso entristeció mucho su corazón, en especial cuando Jacob tuvo que huir y no lo pudo ver por 20 años. Ahora bien, la razón del conflicto entre sus dos hijos fue producto del favoritismo o parcialidad que Isaac demostró por uno de ellos, y también por otros errores que cometió. Por ejemplo, el incidente que causó el conflicto más serio fue cuando Jacob engañó a su padre para recibir la bendición de su hermano mayor Esaú. Su madre lo alentó en este engaño. La causa directa del problema fue debido a su hijo menor Jacob. No obstante, si Isaac hubiese tenido un corazón espiritual, el problema no hubiera sido tan serio. Pregúntese, ¿qué hubiera pasado si Isaac hubiese tenido un corazón amplio y espiritual como su padre Abraham? Pues hubiera sido imparcial con ambos hijos y hubiera ideado una forma para que los dos pudieran coexistir pacíficamente. Como Jacob también era su hijo, debió haberle prestado igual atención a ambos, y así la relación entre sus dos hijos no se hubiera deteriorado tanto. Sin embargo, como Isaac favorecía y mostraba una evidente parcialidad hacia Esaú, siempre le daba la razón y le hacía caso en todo, culpando a Jacob de todas las faltas. En cambio, Abraham no guardaba esta clase de resentimiento ni era injusto en sus relaciones con otros, ni aun cuando su sobrino Lot escogió la mejor tierra. ¿Recuerdan lo que hizo Abraham cuando Lot y su familia, luego de elegir la mejor tierra, fueron llevados prisioneros después de una batalla? Si hubiera tenido algún tipo de pensamiento carnal, hubiera responsabilizado a Lot, diciendo que ese era el resultado por haber escogido primero la mejor tierra. No obstante, Abraham no hizo esto. La consideración por su sobrino fue primero, y lo único que deseaba era salvarle. Por eso, tomó a sus siervos y lo rescató de sus enemigos. Este es el corazón espiritual cultivado con bondad que refleja el corazón de Dios. A diferencia de este corazón espiritual, Isaac siempre evadía cualquier responsabilidad. Se unía a Esaú para culpar a Jacob.
Esto no quiere decir que el nivel de fe de Isaac fuera bajo. ¿Recuerdan cuando Abraham, su padre, lo iba a ofrecer como sacrificio a Dios? Él tan solo obedeció. También procuró recordar y poner en práctica todo lo que había aprendido de su padre. Cultivó un buen corazón y en el transcurso de su vida mostró, en alguna medida, un cierto nivel de fe. No obstante, comparándolo con Abraham, había una gran diferencia en el nivel de cultivo espiritual, y esta ha sido una de las razones por las que Isaac pudo llegar solo al tercer reino de los cielos y no a la Nueva Jerusalén. Pero no solo Isaac, sino también Jacob irá al tercer reino de los cielos. Jacob le cambió la primogenitura a Esaú, su hermano mayor, por un plato de lentejas. Además, engañó a su padre y se llevó todas las bendiciones que le correspondían a su hermano mayor. Ahora bien, la forma como lo hizo no fue la correcta ni la apropiada, pero Jacob lo hizo porque tenía ese anhelo espiritual. También tenía un corazón firme y constante para lograr sus metas, y además era diligente, fiel y paciente. Era responsable para terminar con la tarea que se le había asignado. Dios conocía esas buenas cualidades en Jacob. Sin embargo, aún con esos puntos a favor, si no quebranta su ego, Dios no lo podrá usar. Para cumplir con la providencia de Dios, debemos obedecer su voluntad. Si insistimos en nuestros propios criterios, todo será inútil. Por eso, Dios refinó de tal manera a Jacob que lo hizo quebrantar totalmente su yo o ego. Si desea que su cultivo o refinamiento termine, entonces deberá derribar su ego. Tal como el apóstol Pablo hizo, deberá morir cada día. Deberá quebrantar su ego, su propio criterio, forma de pensar, arrogancia y pensamientos carnales. Deberá tener el corazón del Señor. Cuando tenga solamente pensamientos espirituales, su refinamiento se acabará. Será próspero, saludable y tendrá riquezas. Dios estará con usted y le bendecirá. Retomando la prédica, luego que Jacob huyó lejos de su hermano, Dios inició su proceso de quebrantamiento, enseñándole a ser humilde durante los 20 años que permaneció con su tío Labán. Jacob se creía muy inteligente, pero mientras vivió con su tío, experimentó lo que era la soledad. Tuvo que batallar con Labán en numerosas oportunidades y en muchas ocasiones fue engañado por él. Jacob llegó a quebrantar completamente su ego al cruzar el río de Jaboc. No podía volver atrás por el pacto que ya había hecho con su tío Labán, y frente a él, esperándolo, tenía a su hermano mayor, Esaú. No podía regresar ni avanzar. Dejó su casa huyendo de Esaú para quedarse con su tío por 20 años. Ahora tenía enfrente a su hermano mayor que venía con muchos soldados, y se preguntaba, si mi hermano hubiera querido darme una bienvenida pacífica, no precisaba venir con tanta gente. Toda su astucia y riquezas acumuladas por más de 20 años de duro trabajo no le servían de nada. En ese momento llegó a confiar totalmente en Dios y pudo quebrantar completamente su ego y llegar a ser como un gusano. La Biblia, en el libro de Isaías, menciona a Jacob como un gusano. ¿Saben por qué? Los gusanos no tienen huesos. Eso quiere decir que no tienen voluntad propia. Significa que Jacob ya había quebrantado su yo o ego, había derribado todo argumento propio, todo criterio y arrogancia. Como había sido transformado en un hombre que solo obedecía, Dios lo llamó gusano de Jacob. Jacob también exteriorizó su naturaleza astuta a través de este tiempo de prueba. Después de ello, podemos ver cómo trató solo con bondad a sus hijos. En el Antiguo Testamento no era fácil despojarse de esa naturaleza pecaminosa enraizada en lo profundo del corazón. Sin embargo, Jacob lo hizo. Dios tomó a este Jacob, quien tenía este corazón decidido y firme, para que diera inicio al pueblo de Israel. No obstante, aun cuando fue refinado,
no llegó completamente a santificarse. Su corazón sufrió mucho debido al favoritismo de su padre Isaac. Aún así, él mostró ese mismo favoritismo y parcialidad entre sus hijos. Él vivió la arbitrariedad de su padre y no debió haberla cometido con sus hijos. Sin embargo, hizo la misma cosa que su padre. Repito, como Jacob había crecido y sufrido esa parcialidad de su padre, no debería haber hecho lo mismo. Sin embargo, sí lo hizo. Fue muy parcial con José. Génesis capítulo 37, versículo 3 señala: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sí, hermanos, Jacob amaba más a José. Este favoritismo y preferencia de Jacob causó en sus hijos y en su familia otra tragedia. Los hijos de Jacob, es decir, los hermanos de José, lo vendieron como esclavo a los egipcios. Incluso trataron de asesinarlo. ¿Se imaginan los celos que deben haber sentido para vender a su propio hermano de sangre como esclavo a una nación extranjera? Incluso le mintieron a su padre diciéndole que José había sido devorado por una bestia del campo. Por cierto, Dios en su providencia permitió todo esto porque José tenía cosas dentro de él que debía cambiar. Sin embargo, la causa fundamental que originó toda esta tragedia fue el corazón arbitrario, injusto y parcial de Jacob, comparándolo con el corazón de Abraham, quien, sin dudar, ofreció a Dios a su único hijo. Podemos ver el diferente nivel de fe que tenía Jacob, y debido a esos errores no pudo alcanzar la Nueva Jerusalén. No obstante, llegará al tercer reino de los cielos. Al momento de su muerte, tal como sucedió con Isaac, Jacob murió débil y viejo. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Moisés, quien llegó al nivel del Espíritu. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, nos dice de él: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Claro está que Moisés no vivió la cantidad de años que vivieron Abraham, Isaac o Jacob. El promedio de vida del ser humano disminuyó considerablemente y Moisés vivió solo 120 años. Aún así, incluso a los 120 años, sus ojos no se nublaron ni perdió su vigor. La razón por la que la Biblia menciona esto es para que podamos saber las bendiciones que vendrán sobre quienes llegan al Espíritu perfecto. Hay una gran diferencia entre el hombre de espíritu y el de espíritu perfecto. Desde luego, cuando Isaac y Jacob fallecieron, perdieron su vigor de manera normal y enfrentaron la muerte sin dolor. No obstante, en el caso de Abraham y Moisés, no perdieron su vitalidad, sino que continuaron siendo vigorosos. Dios simplemente llamó su espíritu cuando llegó el momento. Los que leen la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo podrán darse cuenta de estas diferencias. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en esta prédica les he hablado de la fe de 3 personajes de la Biblia que han llegado al tercer reino de los cielos. Incluso algunos de los que han tenido un papel crucial en las Escrituras no alcanzarán la Nueva Jerusalén, sino irán al tercer reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque si bien sus obras, hechos y acciones fueron impecables conforme a la ley de Dios, no llegaron a santificar su corazón. Dios los lleva al tercer reino de los cielos y no al segundo reino porque vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento cuando no podían tener al Espíritu Santo en su corazón. Ahora bien, a partir del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo ya vive en el corazón de cada uno, podremos alcanzar el tercer reino de los cielos, únicamente si nos santificamos. Y podremos llegar a la Nueva Jerusalén solamente si alcanzamos un corazón perfecto, lleno del Espíritu, y si somos fieles en toda la casa de Dios. La pregunta que se debe hacer es, ¿en qué medida está el reino de los cielos en su corazón? Espero que lleguen a arrebatar con violencia, es decir, esforzarse al máximo por alcanzar
con una fe y una esperanza invariables, la mejor morada en el reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes lleguen a la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad.
para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.